¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde hemos vuelto a tener, sentimientos negativos en los mercados que han, básicamente a partir de lo que ha sido la conducta de los inversores, han vuelto a demandar dólares, han hecho elevar el riesgo país a partir de lo que ha sido la baja de los bonos y también ha habido bajas en el mercado accionario. Y todo esto sorprende de alguna manera teniendo en cuenta que unos días atrás, el tema clave dentro de lo que era el panorama político, económico y financiero de la Argentina era la aprobación de la ley Bases en el Congreso de la Nación y con esto claramente un logro político importante para el gobierno de Javier Milei. Por eso muchos se preguntan qué es lo que ha pasado básicamente en el contexto económico y financiero para, de alguna manera justificar esta tendencia descendente de las últimas 2 semanas en los activos argentinos. Y justamente para hablar de esto, queremos compartir alguna información que tiene que ver con lo que es el contexto internacional que se ha generado justamente en las últimas semanas y que obviamente afecta a la Argentina. No digo que esto sea básicamente el único punto que afecte hoy a los activos argentinos, hablo de bonos, acciones e incluso el dólar, sino que teniendo en cuenta que claramente la Argentina todavía es una economía muy vulnerable, ¿no? Con alta inflación, con caída de la actividad económica este año que todavía no encuentra piso de acuerdo a los últimos datos. Y además, que es seguramente uno de los talones de Aquiles más importantes que tiene nuestro panorama económico y financiero, un banco central prácticamente sin reservas internacionales. Si uno compara, por ejemplo, la situación de reservas internacionales con respecto al PBI de la Argentina, uno se encuentra con que, esa relación está en la zona del 6-7%, mientras que países como Brasil, tienen, un indicador justamente en esos términos cercano al 20%, simplemente para tomar un ejemplo. Pero vamos a ver un par de puntos que obviamente, teniendo en cuenta esta vulnerabilidad que hablamos de la Argentina, cuando se mueve el contexto internacional, claramente la Argentina lo sufre más que otros países. Primer punto que quería marcarle es la debilidad del real brasileño. Poco se habla a veces cuando se generan estos cimbronazos cambiarios en la Argentina, de ninguna manera puede verse de corrida, pero sí cimbronazos, digamos, que generan un golpe a las expectativas. Se habla poco a veces de lo que es el comportamiento de otras monedas importantes para nuestro país, en particular el real, que es nuestro principal socio comercial en términos de divisas, ¿no? Ahí usted tiene lo que ha sido la evolución del real brasileño en los últimos meses, particularmente el dato que estamos compartiendo tiene que ver con lo que ha sido la evolución del real desde el inicio del año, donde se nota, por tomar simplemente el último tramo, que es el que más ha impactado aquí en el mercado cambiario local, la suba que ha tenido el real desde el piso de mayo hasta los últimos registros que tenemos, ¿no? El real pasó ahí en términos, digamos, de números redondos, desde la zona de 4.80, 4.90 reales por dólar a la última referencia que ponemos ahora en pantalla, que es cerca de 5.50, después de haber estado incluso más arriba en la mitad de esta semana que estamos cerrando. Y para demostrar de alguna manera con este gráfico la dependencia que tiene el mercado cambiario en la Argentina de lo que ocurre con el real brasileño, por lo menos en este ciclo, en esta etapa, en estos meses. Fíjese usted que en las últimas 2 jornadas el real se ha recuperado, por eso usted ve ahí en el último tramo del gráfico una pequeña caída que lo que refleja justamente es que hace falta menos reales para comprar $1 después de lo que ha ocurrido en las últimas 2 jornadas. Esas 2 jornadas justamente coinciden con lo que ha sido el movimiento del dólar aquí en la Argentina, lo del dólar financiero, desde la zona de 1.400 o algo más que alcanzó el MEP en la bolsa, hasta ubicarse, que es el último registro que tenemos cuando estamos comenzando a grabar este programa hacia el mediodía del día viernes, un nivel por debajo de los 1.400 pesos por dólar. Está claro que el movimiento es bastante coincidente en el sentido de que el dólar sube en la Argentina, el dólar financiero, cuando sube el real, en términos de la cotización real contra dólar, y cuando el real se fortalece, ahí también viene el fortalecimiento, la recuperación del peso en la Argentina. Y algo similar puede decirse de otro dato muy importante que está ocurriendo en los mercados internacionales este año, que es la caída sostenida, lamentablemente, del precio de la soja en los mercados internacionales. Ahí usted tiene en este gráfico lo que ha sido la evolución de la soja en los últimos años para mostrar la profundidad de esta caída. Aquí hay que tener en cuenta, por supuesto, que de la soja surgen los principales productos de exportación de la Argentina, no solamente primarios, sino también algunos productos industrializados en cuanto a productos que la Argentina exporta. Obviamente, cuando la soja cae no es bueno para el país, esto se ha sentido en lo que tiene que ver con
la liquidación de dólares de la cosecha. Fíjese usted en el gráfico que la soja ha retrocedido en los últimos meses, después de una caída que viene sostenida en el tiempo, a niveles que no se veían desde el año 2021. Como usted ve, elementos que forman parte de un contexto internacional que, bueno, obviamente elementos que no son buenos para la Argentina, en términos de que se devalúa la moneda de su principal socio comercial y esto afecta la competitividad de la producción en la Argentina. Y por otro lado, lo que se llama técnicamente el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? En el sentido de que caen fuerte los precios de los principales productos de exportación de la Argentina. Y otra vez, volviendo al inicio del comentario, en la medida que Argentina es claramente una de las economías más vulnerables del planeta, con pocas reservas, con alta inflación, con caída de la actividad económica, bueno, obviamente todo esto impacta de manera dura y eso es lo que hemos venido viendo en las últimas semanas en los mercados. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo algunos números que tienen que ver con la marcha de la economía argentina y algunas cuestiones que tienen que ver también con la economía marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y abrimos ahora este tramo de Mercados y Empresas hablando de datos incluidos en el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central que se publicó esta semana. Aquí les recuerdo, estamos hablando básicamente de una encuesta que hace el Banco Central, como otros bancos centrales del mundo, entre distintos consultores, analistas e inclusive bancos que siguen de cerca la economía argentina, realizan pronósticos para ver cuáles son sus proyecciones sobre las principales variables. Por supuesto que este informe insiste en la idea de que la economía argentina este año va a caer en la zona del 3,5% aproximadamente en términos de PBI, pero tal vez lo más interesante de este último informe conocido en la semana tiene que ver con las expectativas de inflación que se han ajustado otra vez a la baja. Aquí usted tiene los datos de este relevamiento del Banco Central que muestran básicamente, esto es lo que refleja la placa que usted tiene en pantalla en este momento, bueno, lo que es el ajuste de las expectativas de los analistas desde el relevamiento anterior hasta el relevamiento que se conoció esta semana. La línea de color más claro corresponde a las proyecciones que hacían los analistas consultados al cierre del mes de mayo. Y la línea roja, que está más abajo, corresponde a las proyecciones para los próximos meses de inflación que, bueno, básicamente han definido en el cierre del mes de junio, que es el dato más fresco. Claramente las expectativas han mejorado en términos de que los analistas esperan ahora una menor inflación. La expectativa básicamente para el mes de junio, que cerramos unos días atrás, es del 5,2%. En algunos días el INDEC va a informar el dato oficial. Para julio 4,8% y desde allí un sendero descendente que seguiría para terminar hacia el cierre del año en la zona del 4,4% mensual. Con lo cual, bueno, por un lado obviamente se concluye de este informe que los analistas esperan una reducción progresiva de la tasa de inflación, pero manteniendo un piso por encima del 4% mensual. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la economía marplatense puntualmente, pero de un sector que he seguido muy de cerca, le diría, en todo el país, a la espera de una recuperación que en algunos aspectos parece
vislumbrarse. Hablamos del mercado inmobiliario. Para obviamente referirnos a este tema, como siempre, consultamos al martillero local Diego del Valle, que habló de alquileres y también del mercado de compraventa, básicamente a partir de lo que son los datos de escrituras. Aquí le ponemos los últimos datos que ya compartíamos la última semana. Fíjese usted que los datos que genera el Colegio de Escribanos muestran una recuperación en mayo de 31% con respecto a mayo del año anterior, y en los primeros 5 meses de este año un 14% de recuperación. Así que para hablar de estos temas compartimos ahora la charla de Javier Novoa con el martillero Diego del Valle. Mira, por suerte tenemos en la parte sobre todo de alquileres que ha sido tan difícil en estos años, lo que se ve que es un dato alentador para tantos miles de marplatenses que necesitan una propiedad en alquiler, es que continúa creciendo la oferta. Lo vimos muy claro en el mes de abril, durante también el mes de mayo, en junio sigue lo mismo. ¿Qué significa esto? Porque bueno, aquel propietario que tiene un inmueble para alquilar, ve que estas condiciones del DNU que se vienen normalizando en un contrato de 24 meses, los ajustes ya son más cuatrimestrales, al principio eran trimestrales, pero ya hoy al haber competencia de propiedad y oferta de propiedad, uno empieza a competir también en eso, ¿no? Cómo se actualiza, en qué plazo. Y lo que te trae de bueno, que cuando hay propiedades, por supuesto también en los valores de inicio, de generalmente los primeros 4 meses, también empezás a tener competencia. Por lo tanto, esa es la nota alentadora en este mercado de alquileres, que recordemos que realmente se vivió del 2020 hasta que no salió el DNU, y nosotros aquí en Mar del Plata tuvimos la temporada de verano, por lo tanto recién a partir de abril comenzamos a ver que realmente se daba un crecimiento de oferta de alquileres. Eso es la nota positiva. ¿Falta que haya mayor competencia para acomodar un poco más los precios? Sí, el problema de los precios, Javier, es el problema grave de todo, es la inflación. Acá tenemos el problema de la inflación. Si no se resuelve, vamos a seguir con un grave problema, porque bueno, los alquileres, por supuesto, mes a mes van aumentando. Es decir, lo que alguien alquiló hace 2 meses, ese valor en esos 2 meses cambia. Por lo tanto, ojalá se pueda lograr en este semestre que vamos a recorrer este año, que empecemos a tener porcentajes de inflación que también te ayuden a los valores de actualización, porque también acá hay que ser sincero, que la gente sepa, hoy un alquiler iniciás los primeros 4 meses en un valor, pero al día de hoy, cuando tenés que ajustar, por ejemplo, cuatrimestralmente por el índice del Banco Central, estás en un 70% de aumento en apenas 4 meses. Entonces, aquel que alquila tiene que tener en cuenta, arranca pagando un valor de alquiler, pero ojo que a los 4 meses, al valor del índice que tenemos hoy, y estás en un 70% de aumento. ¿Qué pasa por otro lado con la compraventa, Diego? Mira, la compraventa hay un dato alentador que se da con los últimos datos de escritura, se da un crecimiento interanual de un 31%. Este es un dato alentador, pero también para miles de marplatenses que quieren vender, hay que ser honestos que no está ese dato calificado de acuerdo a qué se hacen las escrituras. Es decir, cuando las escrituras se hacen, pueden venir también por donaciones, pueden venir a veces de barrios cerrados y de golpe varios lotes se escrituran todos juntos. A veces hay estos edificios a estrenar que también se producen las escrituras y se producen todas juntas. Yo lo que sí noto es que, todavía no ha incidido, que por ahí esto es importante, el movimiento de los créditos. Es decir, los créditos se han anunciado, pero todavía la incidencia es mínima. Es decir, cuando vos recorres a nivel país, en la cantidad de créditos que se han dado, son muy pocos, muy pocos. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ello siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas, siempre. Obras sanitarias, 40 años. Y en este tramo de Mercados y Empresas nos metemos ya de lleno en lo que ha sido la semana financiera y comenzando por el contexto internacional. Bueno, está claro que no se detiene el avance de los índices bursátiles en los Estados Unidos. Esto obviamente genera un contexto internacional positivo en términos generales para las inversiones de riesgo, aunque tiene sus matices de acuerdo a la región, particularmente América Latina no termina de capitalizar este avance de las acciones en la mayor economía del mundo. De cualquier manera, lo interesante de todo esto es que, por supuesto, este movimiento positivo de las acciones en Wall Street tiene que ver con la expectativa de que la Reserva Federal cambie el sesgo de su política monetaria, es decir, empiece a bajar la tasa de interés después de varios años consecutivos de suba justamente de las tasas para combatir la inflación. Aquí le pongo en pantalla básicamente cuál es la expectativa de los mercados con respecto a la tasa de interés en las próximas reuniones del Comité Abierto de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, que marcan que contra un nivel actual del 5,5% anual que están pagando las letras básicamente en los Estados Unidos, aunque les recuerdo la Reserva Federal lo que mueve es la tasa interbancaria a través de la cual los bancos se fondean durante una jornada. Desde este 5,5% anual se espera que en septiembre la tasa baje a 5,25% y que termine el año en la zona de 5%. Si este es el sendero, si efectivamente comienza la reducción de las tasas de interés, aquí está el sustento de el crecimiento de las acciones americanas en un contexto donde la economía está teniendo, por supuesto, un muy buen desarrollo y esto probablemente pueda en los próximos meses también generar efectos positivos sobre los mercados emergentes, sobre la Argentina en particular. Pero aquí en el país vamos a ver cómo quedaron las principales referencias, tema bonos, tema acciones, cómo quedan en este cierre de semana y lo hacemos compartiendo las siguientes placas. Comenzamos por los títulos en dólares que surgieron del canje 2020 con legislación nacional. Aquí lo que estamos compartiendo en pantalla son los rendimientos anuales proyectados, esto es en la jerga financiera, la tasa interna de retorno para las principales series de títulos públicos en dólares que cotizan en la bolsa argentina. El 2030, que es el más operado, opera con una TIR de 27% anual. Por supuesto que este elevado rendimiento anual tiene que ver con el alto riesgo financiero que todavía los inversores ven en la Argentina. Para la serie 2038 el rendimiento está en el 21% anual y para la serie 2035 y 2041 19% anual. En el caso de los títulos BOPREAL, que les recuerdo son los títulos que emitió el Banco Central para cancelar la deuda con importadores que se acumuló durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, tenemos rendimientos de hasta el 24% anual para las series 1A y 1B. Aquí les recuerdo que son títulos estos que pueden aplicarse a la cancelación de impuestos nacionales, en el caso de la serie 1A desde abril del año 2025, en el caso de la serie 1B desde abril del año 2026 y en el caso de la serie 1C desde abril del año 2027, en este caso la serie 1C con rendimiento del 19% anual. Fuera de lo que es el riesgo del sector público, tenemos la opción, por supuesto, para los inversores de las obligaciones negociables. Aquí estamos hablando de bonos de empresas, en el caso de las que estamos presentando, empresas AAA, es decir, de alta calidad crediticia de la Argentina.
Tenemos algunos ejemplos simplemente en pantalla, hay muchos bonos de empresas que cotizan en la bolsa local, pero en el caso de YPF, con vencimiento en julio del año 2025, la TIR se eleva al 7,60% anual, Telecom 2026 8%, IRSA 2027 6,30% y por último, entre los ejemplos que presentamos, YPF con vencimiento en julio de 2029 8,20% anual. Y ya fuera de los instrumentos en dólares, tenemos opciones también en pesos que bueno, tienen como característica distintiva que son letras del Tesoro que se han venido emitiendo en los últimos meses para reemplazar a las antiguas LELIQs y también a los que después fueron en un periodo de transición los denominados pases del Banco Central. Bueno, ahora estas letras del Tesoro, la opción que le presenta a los inversores es la posibilidad de obtener rendimientos muy superiores a los plazos fijos bancarios. Aquí tiene también simplemente algunos ejemplos en términos de plazos de vencimiento. Para colocaciones a 39 días, 43% anual, 67 y 98 días el rendimiento se eleva al 56% anual. Y con este panorama semanal de los principales activos argentinos, hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para agregar algunos detalles de lo que ha sido la semana en la Bolsa Argentina. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de conversar con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Contanos un poco qué te parece interesante justamente lo que ha sido esta semana en la Bolsa Argentina. Bueno, en realidad no fue una semana que cambiaron tanto las cosas. Tuvimos feriado en Estados Unidos ayer, que era 4 de julio, y el día anterior hubo solo media rueda. Y eso, quieras o no, también marca un poco, ¿no?, lo que es el papel de lo que va a pasar con los papeles argentinos. Siempre dependiendo de cómo nos ven también afuera. Y acá en realidad mejoraron un poco los bonos, pero bueno, está lateralizando. El dólar llegó en esta semana, el dólar MEP llegó a estar arriba de 1.430 aproximadamente. Y estos días volvió a tomar valores 1.380, 1.390. Es aproximado, ¿no?, los valores, porque depende siempre de cuándo vos lo cerrás al día siguiente. No logran recuperar las paridades, los bonos siguen con esas paridades del 53% aproximadamente. Hay mucha demanda de los bonos porque realmente la semana que viene, es el 9 de julio, y van a ser acreditados el 10 de julio los dólares provenientes de las amortizaciones y las rentas. Y tomando en cuenta que la L30 vos te estás comprando hoy y está incluida esa renta, y también el efecto de la amortización que te va a devolver el 4% del capital. Y esta semana tuvimos muchísima demanda para comprar los bonos. Pienso que la gente cree que va a haber reinversión y se nos va a quedar. Y bueno, hay que ver qué hacen en general con los que cobran la amortización del bono. Es poco, es un 4%. Pero ese 4% va sobre el valor nominal. Entonces, el que compra 54, 53,
va a cobrar un 4% sobre 100. Y en realidad le ven que para el segundo semestre se pueden ajustar las cosas y realmente subir un poco la paridad de los bonos y creer que aproximadamente puedan volver mínimamente a recuperar lo que valían, que es más del 60%. O sea que hay un poquito de esa especulación. Bien. Ahora, Adriana, es interesante lo que comentás de la reinversión, ¿no es cierto? La gente que consulta, vos decías que hay interés en estos días por esta cuestión. ¿Cómo ves que están viendo básicamente el panorama hacia adelante en términos de reinvertir en el mismo bono, de comprar acciones? ¿Qué es lo que puede pasar con esos dólares que se van a volcar al sistema por el pago del cupón y la amortización del 2030, que es el más conocido entre otros bonos, ¿no? Mira, nosotros, por lo que estuvimos chequeando con la gente que ya vamos hablando, reinvierten en el mismo bono. O sea, como que le devuelven ese capital al 100% y vuelven a comprar al 53-54%. Es decir, vuelven a tomar posición en el bono. Nosotros estuvimos haciendo esa consulta porque hay que tomar en cuenta que hubo un cambio, una norma del Banco Central por el cual tenemos una ventana desde el momento que se acreditan los dólares en la cuenta del comitente, tenemos 15 días para hacer la conversión. Si no teníamos esa medida tan usa de tener que transferirle al cliente, el cliente me lo vuelve a transferir y de ahí le puedo comprar porque no nos dejaban operar sobresalto. Ahora se han dado cuenta que no tiene mucho sentido, sobre todo en las personas físicas, que tiene un efecto neutro. O sea, le debo a mano y me lo manda, o sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, ahora, pero igual la siguen complicando poniendo un plazo de 15 días. Entonces, en esos 15 días, nosotros podemos reinvertir sin tener que transferírselo al. Por eso tratamos de que la gente lo sepa, para que por lo menos no traerle después la incomodidad, que si la cliente dice, bueno, compraría más de ese mismo bono, tener que hacer una transferencia y que él me tenga que. Está Así claro. que un poco estuvimos trabajando, por eso podemos decir que la gran mayoría nos ha dicho que va a reinvertir en el mismo bono. Tenemos los listados para ya reinvertírselo. Bien, y después de la charla con Adriana, tiempo simplemente para compartir los datos claves de la semana financiera. En primer lugar, con el dólar, que ha vuelto a tener una clara tendencia alcista en el circuito financiero, particularmente en la bolsa, suba de 4% para el dólar MEP a 1.396 pesos, estuvo incluso más arriba, por encima de los 1.400 pesos hacia mitad de semana. El contado con liquidación 1.388 sube 3% y en el mercado marginal el dólar blue 1.420 queda como el más caro del sistema con una suba semanal de 4%. El oficial, mientras tanto, al ritmo de devaluación habitualmente proyectado ya por el Banco Central y que se viene cumpliendo a rajatabla, 956,02, suba de 0,59%. En el mercado de títulos públicos, las series con legislación nacional terminan con caídas promedio del 3%. Aquí le presentamos, en principio, la caída más importante para el 2041, cae 4,08%, termina la semana en 39,70 por cada lámina de 100, mientras que el Bonar 2030, el título más operado, termina en 53,15 con una caída de 3,63%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que terminan con una recuperación importante esta semana, después de lo que había sido la caída durante el mes de junio, ¿no? La primera caída desde el cambio de gobierno, de 44 millones de dólares. Esta semana en particular, las reservas se recuperan 924 millones de dólares y terminan en 29.946 millones de dólares. Y con este panorama, las principales variables financieras, vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Hacia adelante, por supuesto, ya desde el arranque de la semana próxima, seguramente continuará la atención concentrada en los mercados sobre la dinámica de las reservas internacionales y también sobre lo que es el movimiento de los bonos de la Argentina, que definen el riesgo país y la posibilidad de que eventualmente en los próximos meses, sobre todo estamos pensando en 2025, la Argentina pueda volver a tener acceso al crédito internacional. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.